Quisiera compartir con vosotros el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, donde vamos a leer los versículos del 4 al 14. Jeremías 29, del 4 al 14. Dice así la palabra del Señor: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Estas palabras que hemos leído forman parte de la carta que, en nombre del Señor, el profeta Jeremías mandó, según leemos en el versículo 1, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó a Babilonia. Es decir, una carta dirigida fundamentalmente a los líderes religiosos y políticos de Israel, los que habían quedado y los que habían sido llevados a Babilonia 4 años antes de ser enviada esta carta, y, en definitiva, no solamente a ellos, pero también a todo el pueblo. El pueblo necesitaba, en aquella situación tremendamente trágica, oír esta palabra del Señor. Y fue escrita en carta y fue remitida a los que quedaron y a los que habían sido llevados a Babilonia. Entre la primera deportación y la segunda deportación que hubo por parte de Babilonia transcurrieron 11 años. Y aquí nos encontramos entre 4 de la primera deportación, ya el primer grupo había sido llevado, con el profeta Daniel, entre otros, y la que habría de venir finalmente con la destrucción total de Jerusalén 7 años más tarde. Es importante situarnos en ese momento histórico, porque lo que había ocurrido antes de la primera deportación y ya ocurrida la primera deportación es que había profetas entre ellos que habían despertado esperanzas vanas de que la deportación o no iba a tener lugar, lo cual no fue cierto y tuvo lugar, y a pesar de que había sido demostrado que esos profetas eran falsos, la gente quería seguir oyendo lo que quería, no lo que Dios tenía para ellos, sino lo que querían oír. De tal manera que, aunque incluso algunos de ellos, de estos profetas, habían sido llevados a Babilonia, en Babilonia dijeron, bueno, como aquello que dice, nos hemos equivocado, no lo dijeron así porque no lo reconocieron, aquí estamos. Pero pronto vamos a volver a Jerusalén. Es importante pensar que los capítulos 27, 28
y 29 de Jeremías. Ahí, en el medio del libro del profeta Jeremías, tiene que ver con estos profetas falsos que están anunciando lo que el pueblo quiere oír, no lo que tiene que oír. Y hay una diferencia. Una cosa es lo que queremos oír y nos gusta oír, que también en el tiempo del apóstol Pablo y siempre se ha dado, pero ya sabéis que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo que predique la palabra, no lo que acaricia los oídos. Bueno, tampoco es que tengamos que ser unos desagradables predicando, pero creo que entendemos todo lo que Pablo quería decir. La tendencia del ser humano es a que se me diga lo que quiero oír. Este fue uno de los grandes problemas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Jeremías llevaba años anunciando lo que Dios quería que dijera, y sabemos que el pueblo y los propios líderes no lo quisieron oír. En definitiva, el problema del populismo. Existe en el mundo de la política y podríamos mencionar mensajes populistas dentro de, yo diría, toda la política. Y también ocurre en el ámbito religioso y eclesial, porque también hay, pues, mensajes populistas. Entre ellos podríamos mencionar la teología de la prosperidad, que se extiende, la escatología que llamaríamos apresurada, adelantada, como que ya Dios debe hacer cosas aquí ahora, que en realidad, en el grado en el que se está intentando decir, pertenece todavía al futuro. Una escatología realizada antes de tiempo. Y hay también, pues, los peligros de la devaluación de la predicación y la enseñanza bíblica, haciéndola cada vez más ligera. Esto no quiere decir que prediquemos y que nadie nos entienda. No, no. La palabra de Dios debe ser relevante, actual, clara, directa. Pero eso es diferente de cuando se rebaja el grado de la enseñanza bíblica y de su profundidad. Se puede ser profundo y claro. Ahora, como me quede solo con la claridad y deje la profundidad, tenemos un problema. Y esto también está ocurriendo. Y me atrevería incluso a decir también con determinadas formas. No es que tengamos que anclarnos tampoco en todas las formas del futuro, porque la Iglesia también tiene que saber contextualizar sus formas sin perder la identidad, el fondo y lo fundamental de lo que hacemos y decimos. Pero es verdad también que podemos caer en la tentación de hacer las cosas de una determinada manera simplemente para agradar al pueblo. En definitiva, el peligro del populismo pues forma parte de la realidad de nuestra sociedad y hasta cierto grado, mayor o menor, me atrevería a decir que también en la vida de la Iglesia. La realidad es que las crisis nos ponen en nuestro sitio, en cierta forma, en la vida personal y en la vida de las iglesias, porque cuando viene la prueba y la crisis gorda, entonces nos damos mejor cuenta de dónde está realmente la solidez de nuestra fe, dónde está realmente la solidez de la vida de la Iglesia. Y esto, pues, es lo que ocurre y lo que ocurrió en este contexto histórico del que estamos hablando. La caída primera, en la primera deportación de Jerusalén en manos de los babilonios fue un bombazo. Fue realmente una tragedia, y el ser llevados cautivos a unos 1000 kilómetros de distancia realmente supuso un total desbarajuste para aquel pueblo. Y viene la palabra de Dios. Ahora vamos al pasaje, y qué es lo que Dios quiere decirle a este pueblo que está en cierta forma vendido al populismo, con esta crisis, esperando todavía que quizás ya pronto todo esto se resuelva y volvamos a Jerusalén. Y viene la palabra de Dios para enseñarles cómo deben vivir en la Babilonia que les ha llevado cautivos hacía 4 años. Y es más, van a venir otros al cabo de 7, la segunda deportación. Pues hay 3 aspectos que yo quisiera resaltaros brevemente de este pasaje. En primer lugar, la palabra de Dios
viene a decirles que ellos deben mirar más allá de lo que han vivido. Deben mirar más allá de lo que han vivido. ¿En qué sentido? Bueno, pues realmente habían vivido una situación desastrosa, dolorosa, muy triste. Pero el Señor les hace ver que Él, que es el que le ha llevado a la situación que ahora tienen, deben trabajar, deben producir, deben aceptar la realidad en la que están y no mirar al pasado intentando regresar a lo que había sido su vida antes en Jerusalén. Tienen que renunciar al pasado. Mientras sigan pensando que lo importante es regresar a lo que tenían 4 años antes, es el camino erróneo. Los tiempos han cambiado, los planes de Dios son los que son. Estáis aquí y lo que tenéis que hacer ahora es edificar casas y habitarlas, plantar huertos, comer del fruto, casaos, engendrar hijos e hijas, en definitiva, aceptar lo que ha pasado, trabajar en el presente y luchar para fortaleceos como pueblo, no disminuiros ahí donde estáis. O sea, tenéis que insertaros en la realidad que estáis viviendo, porque esta es la que va a ser. No pretendáis cambiarla y volver para atrás. Insertaros, pero esto sí, en el contexto de las palabras de Jeremías, no perdáis vuestra identidad como pueblo. Eso es el primer consejo que Dios les da. Insertaros, sí. Trabajar, producir. Buscad ser un pueblo fuerte, pero sin perder vuestra identidad. El ejemplo, vamos a decir, por excelencia que encontramos de alguien que siguió estas recomendaciones y las que vamos a ver, es justamente el profeta Daniel. Daniel fue llevado, como sabéis, cautivo en la primera deportación, llevaba 4 años en Babilonia, y lo que vemos desde un principio en este joven es muy claramente esto. Realmente se inserta, podemos decir, en el sistema babilónico, o lo insertan, pero él lo acepta y no se rebela contra ello. Y llega a ser, podríamos decir, primer ministro de Babilonia. Podría pensar, y supongo que sí, que hubo judíos que pensaron que era un colaboracionista, porque estaba sirviendo en el palacio del rey que había destruido a su pueblo. Pero él entendía que Dios le había llevado allí, que tenía que trabajar para, sí, servir al pueblo destructor, ¿no? Pero una cosa, nunca perdió su identidad como parte del pueblo de Dios. Y lo dejó muy claro desde el principio. ¿Recordáis Daniel capítulo 1? El tema de la comida que le ofrecen y él dice no, por sus convicciones y por testimonio del pueblo al que pertenecía, supo poner el límite, hasta aquí. ¿Qué sabiduría? Esto es el reto para nosotros. ¿Dónde está el hasta aquí? ¿Cómo nos insertamos y vivimos en la realidad de esta sociedad siendo ciudadanos ejemplares en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en cómo administramos nuestra vida, en cómo usamos nuestra capacidad, sabiendo poner el límite? El límite cuando ya pasa la pérdida de la identidad de quienes somos. Y eso no es fácil. Esa sabiduría viene de lo alto. Esa sabiduría nos la da la palabra de Dios. Esa sensibilidad viene del Espíritu de Dios. Esa realidad de nuestra vida viene de una vida de oración que el Espíritu de Dios nos hace sensibles a decir, no, de aquí no, aquí no se puede pasar. Y ese tener la gallardía, permitidme la palabra, la podríamos decir, el sano orgullo de que somos parte del pueblo de Dios. Y ese pueblo tiene una identidad que no podemos negar. ¿Sí? Trabajar, insertarse en la sociedad, pero no en sus valores y en sus costumbres todas. Eso significaba vivir más allá de lo vivido. Tenéis que renunciar al pasado. En la vida, a veces nos pasamos buena parte de nuestro tiempo en la vida
intentando recuperar lo que no, o lo que hemos perdido, o lo que no tuvimos. Y la palabra de Dios nos dice, no, no es el camino. No es el camino. En un sentido, cada día de la vida tenemos que renunciar al pasado. Qué difícil es eso. Eso no significa olvidar el pasado, porque entre otras cosas tenemos que tener memoria histórica para agradecer a Dios todo lo que nos ha dado y lo que ha hecho en nuestra vida. Y fue otro problema del pueblo de Israel, por cierto. Les faltó la memoria histórica que deberían tener. Pero como en esta ocasión esa memoria era para intentar volver a donde estaban. Y el Señor les dice, no, de hecho no vais a volver ahora. Yo tengo mis planes. Y creo que esto que es aplicable como iglesia, y que yo me lo aplico en primer lugar, porque yo soy de los que intento mirar muchas veces al pasado, nos puede pasar como iglesias también. Y el pasado no volverá. Aceptémoslo. Tenemos que trabajar en el presente y hacer de mi iglesia, la iglesia donde el Señor me ha puesto ahora, luchar por ella, para crecer y no disminuir. Porque como nos anclemos en el pasado, disminuiremos y no avanzaremos. Segundo lugar, no solamente mirar más allá de lo vivido en el pasado, sino mirar más allá de nosotros mismos. El populismo, además de, perdonad la expresión que voy a decir, America Great Again. ¿Os suenan estas palabras del señor Trump? Again, es decir, lo fuimos y ahora de nuevo. Bueno, algunos seréis partidarios de Trump, a lo mejor aquí no me voy a meter con el señor Trump. Lo que quiero decir es que ese tipo de política quiere recobrar el pasado, ¿sí? Pero además es nosotros, ¿no? Podríamos decir América, podríamos decir el imperialismo de Putin, que quiere recuperar el imperio que fue Rusia en sus tiempos y la Unión Soviética, y podríamos decirlo no solamente de los políticos, sino es el peligro de centrarnos en nosotros mismos, que es muy típico de las crisis y de los mensajes populistas. Tú primero. Y el Señor, notad lo que les dice, versículo 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Alguno diría, ¿cómo? Orad por la paz de los que han matado a nuestros hijos, nuestras esposas y a tanta gente nuestra. ¿No os parece esto choca con el Salmo 137? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Y acaba el Salmo con una de las oraciones imprecatorias más fuertes, quizás la más fuerte que encontramos en la Biblia. ¿Quién diera que sus hijos fueran estrellados contra la pared? ¿Cómo ponemos junto el Salmo 137 y la palabra de Dios a este pueblo? Orad por la paz de la ciudad a la cual fuisteis llamados. Porque el Salmo 137 expresa el corazón humano, que aún el pueblo cantaba, dando expresión y entregando a Dios el sentido de venganza, no tomándola ellos mismos. O sea, en esas circunstancias, el Salmo le enseña al pueblo a que sea Dios el que ejecute el juicio, no ellos. En ese sentido es coherente. No llegaban en ese Salmo a orar por la paz de Babilonia, pero sí a entregar en Dios el sentido de venganza. Pero la palabra de Dios va más allá aún aquí. Orar por la paz de la ciudad a la cual habéis sido llevados. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, allí donde el Señor os ha llevado, sed misioneros. Sed motivo de bendición. Ir más allá de vosotros mismos. Vosotros tenéis algún sentido de exiliados, de abandonados. Posiblemente un sentido de ser víctima de, y con razón en un sentido, vaya que si habían sido víctimas
de lo que les había caído encima. Pero el Señor les dice, no os dejéis en una actitud victimista, sino que tenéis la oportunidad de ser bendición y misioneros en este lugar donde os he puesto. Y hermanos, sobre todo, tenemos que reconocer, y lo voy a decir con todo cariño, porque también es mi tentación. He observado muchas veces en nosotros, pastores del pueblo de Dios, líderes del pueblo de Dios, que podemos caer en el victimismo. Sentirnos víctimas de lo que nos ocurre, de cómo nos tratan, del mal sueldo, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son verdad. Pero cuando en nuestra actitud y en nuestro servicio vamos dejándonos llevar por ese sentimiento de víctima del ministerio, mal asunto. El Señor quiere darle la vuelta a esa realidad y que ellos vean que si Dios ha permitido y están ahí, es porque Él tiene un plan. Tenemos que ver más allá de nosotros mismos, de nuestras propias circunstancias, huir del victimismo y entender el propósito de Dios para nuestras vidas, de ser canales hacia otros. Si Israel en Babilonia es llamada a orar por la paz, el bienestar y la prosperidad del pueblo donde estaban, que habían sido sanguinarios con ellos, ¿cuánto más nosotros debemos pensar en orar por la paz de Torredonjimeno, en el sentido más amplio y por supuesto primero en el espiritual? Torredonjimeno, Granollers, cada uno ponga el lugar donde está. Bueno, orar por. Yo creo que oramos muy poco por las ciudades donde estamos. En general, en lo que yo veo, incluyéndome yo mismo, ¿no? Oramos poco. Debiera ser una continua oración. Orar al Señor por nuestra ciudad. Y de nuevo, ejemplo perfecto aquí, o casi perfecto, supongo, es Daniel. Oraba 3 veces al día. ¿Y pensáis que Daniel oraba por sí mismo solamente y por su pueblo? Yo creo que no. Yo creo que Daniel sabía de esta palabra, como vamos a ver en el último punto, y oraba por la paz de Babilonia. Y eso le comprometió con Babilonia, por el bien de la Babilonia sangrienta. Y si el Señor bendijo en alguna forma y manera el testimonio de Daniel y de sus compañeros, era por esto. Y estoy seguro que esa oración y ese interés de Daniel lo transmitieron a aquellos gobernantes, particularmente a Nabucodonosor, que sabéis de su historia. Y por último, mirar más allá de nuestros propios planes. Mirar más allá de nuestros propios planes. Los falsos profetas tenían sus planes. Sí, estamos aquí, pero volveremos en pronto. Y Dios les dice, no, son 70 años. Son 70 años. No les gusta, pero esos eran los planes de Dios para hacer de ese pueblo un pueblo monoteísta, que realmente se volviera a Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Notad, en primer lugar, que el Señor tiene pensamientos, claro. La palabra en el hebreo es equivalente a planes. Dios planea en su pensamiento. Dios es soberano. Dios tiene planes. Esto no es un caos. Ellos vivían en un caos. Pero el profeta les viene a decir, no, ojo, esto no es un caos que se me ha ido de las manos. Yo tengo pensamiento. Y yo los sé, yo los conozco. Y además son buenos. Siempre los pensamientos de Dios son buenos. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis, pero no ahora. El fin viene más adelante. Y creo, hermanos, que esto también nos enseña una gran lección. Hay una diferencia entre fe y esperanza. Hay una diferencia entre fe y esperanza.
La teología de la prosperidad, la teología apresurada, confunde la fe y la esperanza, creo yo. Y nosotros también a veces, aunque no tengamos el título de ese tipo de teología. La diferencia es el tiempo. Algunos hermanos, que yo respeto de cierto contexto, si tienes fe, Dios te lo va a dar. ¿Sí? Porque el Señor dijo, si tenéis fe como un grano de mostaza, dile a este monte, muévete y se moverá. De esas palabras podemos deducir, en una interpretación simplista, de que le digo al monte y el monte enseguida se va. Ha olvidado el factor tiempo, porque el Señor lo que nos dijo es, el monte se moverá inmediatamente. ¿Cuándo se moverá? Es otra cosa. Y ahí en el factor tiempo es donde entra la esperanza. La esperanza espera. La esperanza espera. Y este pueblo tenía que esperar. Y los planes del Señor tienen su tiempo. Ya sabemos que su reloj no es el nuestro. Él tiene el suyo. Es realmente bonito cuando en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 2 y 3, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que Daniel, que era un estudioso, indagó en los libros y en particular tenía en su biblioteca, ahí en Babilonia, el de Jeremías. Y miró y dijo, 70 años. Y resulta que justo estaban para cumplirse 70 años. O sea que Daniel, que había ido con unos 15 o 16 años, debía tener 85, 86 años. Y este anciano que se había insertado, sí, pero no había perdido su identidad, este anciano que había orado cada día, quizás en cada oración por Babilonia, ahora recuerda, porque lo ha indagado, que ahora está el tiempo para cumplirse. Ahora sí, ahora ya vamos a volver. Había esperado todos estos años. ¿Y cómo reacciona Daniel ante esto? Pues no organiza un guateque, una fiestuca, que ya nos vamos, ya regresamos. ¿Qué es lo que habéis estado esperando? Ha llegado el momento feliz de volvernos. Daniel capítulo 9 lo que dice es que se humilló delante del Señor, buscó al Señor, reconoció el pecado del pueblo. Y esto nos recuerda lo que el Señor dice en el versículo 12 de este capítulo de Jeremías 29. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es justamente lo que Daniel de nuevo personifica. Ahí tenemos a Daniel, en nombre del pueblo. Mira que él se había portado bien, pero él se siente parte de un pueblo, porque no ha perdido la identidad en todos estos 70 años, y sabe por la palabra de Dios que a lo que debía llamar el cumplimiento de los 70 años era buscar a Dios. Nosotros no tenemos que esperar 70 años para hacer esto, sino confiando en su palabra, volvernos a Él. Esta es la alternativa al populismo. No intentar volver atrás, sino vivir trabajando en el presente, confiando en el Señor y hacerlo duramente, en fe, sabiendo que además no debemos centrarnos en nosotros mismos. No es estar yo en el foco, sino en los demás. Y saber que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos son los nuestros, más altos que los cielos. Así como lo son de la tierra, son sus pensamientos mucho más altos, y déjame añadir, y mucho mejor que los nuestros. Tenemos que confiar en sus planes y que podamos vivir profundamente esta realidad. Amén.